Entonces, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este tercer encuentro con autores, escritores y especialistas en el marco del proyecto Coleccionistas de Palabras, una iniciativa ganadora de los estímulos al arte y a la cultura de la Alcaldía de Medellín. El día de hoy cerramos este ciclo de encuentros con Melisa Sánchez. Melisa es abogada egresada de la Universidad de Envigado, y con Melisa vamos a hablar sobre conceptos claves en relación a temas como la propiedad intelectual y los derechos de autor. Melisa, bienvenida. Buenas tardes, Laura. Primero que todo, quiero agradecerte por este espacio, por haberme invitado a este espacio tan especial. El día de hoy vamos a tratar aspectos básicos sobre los derechos de autor. Vamos a compartir unas diapositivas que nos van a servir de apoyo para nuestro tema. Listo. Antes de eso, quisiera pues como comentarles a todos, la dinámica de esta charla va a ser un poco diferente a las que veníamos llevando pues como hasta ahora, que era más como una especie de conversatorio. Hoy va a ser más tipo charla, pero la idea es que si ustedes de pronto tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto al tema que va a abordar pues Melisa, entonces lo puedan ir escribiendo a través del chat. Todas las preguntas, todas las dudas que tengan. Si no, pues también lo pueden anotar ahí rápidamente en sus notas, y vamos a dejar 20 minutos al final para que cambiemos como la dinámica y ya sea más una especie de conversatorio. Ahí con Melisa vamos entonces a resolver las preguntas que vayan surgiendo, y pues pueden activar igual en ese momento los micrófonos, las cámaras, para que ya se vuelva como un espacio mucho más ameno. Ahora sí, Meli, entonces te dejamos en tu charla. Ok. Procederé a compartir. ¿Se están viendo bien, Laura, las diapositivas? Sí, ahí vemos bien, y si quieres hablar un poquitico más fuerte, pero ahí se ve todo perfecto. Hablar un poquito más fuerte. Ahí, ¿Nos está escuchando bien? Ahí ya se escucha mucho mejor. Ok, listo. Bueno, entonces como veníamos tratando con Laura, hablaremos sobre aspectos muy básicos sobre los derechos de autor. Lo primero que debemos de ubicar es en qué rama del derecho se ubica los derechos de autor. En este caso es la propiedad intelectual como tal. La propiedad intelectual es una disciplina normativa que protege las creaciones intelectuales provenientes del esfuerzo, trabajo, destreza humanos, dignos de reconocimiento jurídico. Dentro de la propiedad intelectual se comprenden los derechos de autor y los derechos conexos. Es importante también, aunque no sea del todo tema de esta charla, decir que la propiedad industrial también hace parte de esta rama, y su ente competente es la Superintendencia de Industria y Comercio. Los derechos de autor su autoridad competente es la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que más adelante les vamos a mostrar la página y cómo acceder a este recurso. Listo. Es importante hablar también sobre los convenios internacionales ratificados por Colombia en cuanto a los derechos de autor. El primer convenio es el Convenio de París, que está enfocado a la propiedad industrial. Y segundo, el Convenio de Berna. Este es el convenio que se encarga de la protección de obras literarias artísticas y fue adoptado en 1986. La organización mundial que se encarga de la prevalencia de estos convenios y de la vigencia es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con su sede en Ginebra. Es importante aclarar en este punto que el registro de autor es meramente declarativo. ¿Qué quiere decir esto? Que es oponible a terceros. El mero hecho de haber creado una obra, ya sea musical, ya sea literaria, ya sea científica, ya le está dando a usted un derecho a proteger. Y más adelante hablaremos de cómo se hacen estos
este registro. Ay, perdón. Tengo aquí un pequeño inconveniente con la diapositiva. Listo. ¿Qué es el derecho de autor? Es la protección que le otorga el Estado a la creación de las obras literarias o artísticas desde el momento de su creación y por un tiempo determinado. Este tiempo determinado la ley contempla para los temas de obras literarias durante la vigencia de la vida del autor y 80 años en el futuro. Es importante también hablar sobre los derechos morales, ya que la propiedad intelectual se divide también en los derechos morales y los derechos conexos. Los derechos morales son los derechos personalísimos, a través de los cuales se busca salvaguardar el vínculo que se genera entre el autor y su obra, en tanto esta constituye la expresión de la personalidad. En tal carácter, los derechos morales son inalienables, inembargables, intransferibles e irrenunciables. ¿Esto qué quiere decir? Que los derechos morales son netamente a las personas naturales, que son inalienables, que no se pueden transferir, no se pueden negociar, son derechos atribuidos solamente a la persona natural. ¿Cuáles son estos derechos? Estos derechos son el derecho de paternidad, y este derecho reivindica al autor como creador de la obra. Está el derecho de integridad, y es la facultad que da para oponerse a toda formación, mutilación o modificación de la obra contra la reputación del autor. Esto quiere decir que esa parte del derecho es la que me permite que mi obra no se modifique, no se mutile, y también me salvaguarda como la reputación como autor. El derecho de modificación, este va también por parte del autor, y esto quiere decir que yo puedo modificar la obra en cualquier parte del tiempo, así ya la haya publicado. El cuarto derecho es el derecho del retracto. O sea, esto quiere decir que yo puedo retirar la obra en el momento que yo decida, y si la obra ya fue publicada y yo me voy a retractar, estos perjuicios y todo lo que se cause con relación los asume el autor, ¿cierto? Y ahora hablaremos del otro lado del derecho, que son los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales son prerrogativas de naturaleza económico-patrimonial con carácter exclusivo que permiten al titular controlar los distintos actos de explotación que su obra puede ser objeto. Estos derechos, ¿esto qué quiere decir? Aquí hablamos del contenido económico. Es todo aquello con lo que ustedes ya pueden entrar a negociar en el plano económico y transferir en una parte o en toda el derecho que tienen sobre su obra. Dentro de estos derechos patrimoniales están los derechos reales. Los derechos reales es el poder que ejerce una persona, ya sea natural o una persona jurídica. Sabemos que las personas naturales es el individuo y la especie humana, y la persona jurídica, estamos hablando ya de organizaciones, de empresas como tal, y esta se ejerce sobre determinada cosa. Aquí entran los derechos personales. Estos derechos solamente pueden reclamarse a ciertas personas. ¿A quién? Al autor como tal, y solamente está en cabeza del titular.
También tenemos los derechos intelectuales. Estos derechos son económicos y de posesión de la obra. Dentro de este tema, también vamos a hablar de otra subdivisión de estos derechos, que son los derechos de reproducción. Aquí voy a pronunciar mucho la palabra autoriza y prohíbe, pero es porque así está estipulado en la ley. El derecho de reproducción autoriza o prohíbe la explotación de la obra en su forma original. Un ejemplo aquí es la reproducción dentro del marco de lo legal, la reproducción de fotocopias de libros. Aquí tenemos también el derecho a la comunicación pública. Es la potestad que yo tengo como autor de autorizar o prohibir que se haga la promulgación de la obra, ya sea en forma directa. En forma directa quiere decir en vivo. Por ejemplo, si en este momento estuviésemos leyendo el libro de algún autor, esa es una forma directa de promulgación. Está la forma indirecta también, que es la reproducción ya posterior. Es decir, si este video queda grabado y lo subimos a un portal de YouTube, va a quedar para la posteridad. Vamos a hablar también del derecho de transformación. Es la potestad que tengo como autor de prohibir la realización de obras derivadas a la mía, de adaptaciones, de arreglos, de compilaciones, de traducciones. Y finalmente está el derecho de la distribución, que es la autorización y la potestad que tengo para permitir que esta obra se publique. La venta, el alquiler, el préstamo. Bueno, aquí vamos a hablar sobre el sujeto objeto de protección de los derechos de autor. Es el autor. El autor es la persona física natural que realiza la creación intelectual de carácter literario o artístico. Aquí es muy importante aclarar que los únicos que denominamos autores son las personas naturales. Las personas jurídicas no son autores. Las personas jurídicas son titulares del derecho, más pueden tener el músculo financiero de proponer la venta de los ejemplares, pero nunca van a ser los autores de una obra. ¿Cómo se transfieren los derechos patrimoniales de autor? Vamos a hablar de la transmisión entre vivos. Esta transmisión entre vivos se hace por medio de contratos como tal. El contrato se llama contrato de cesión de derechos. Este contrato lo que hace es denominar a la persona cedente, que es el autor que transmite o transfiere a otra persona llamada cesionario, que puede ser la editorial, la empresa encargada de la promulgación de la obra, y los derechos derivados pues, de estas obras literarias. Aquí vamos a hablar sobre la coautoría. La coautoría es cuando la producción de una obra la realizan varias personas naturales, que puede ser por medio de colaboración, y esta explotación pertenece a cada autor en proporción igual a en proporciones iguales a su producción. También es importante aclarar aquí que no se pueden ceder obras futuras. Es decir, tengo el proyecto de hacer un libro y ya voy a hacer un contrato para hacer los derechos de este libro. No, es cuando la obra ya está tangible, ya es sujeto de publicación. Está la transmisión por Ministerio de la Ley. Este no es muy común, es simplemente cuando la ley lo exige, pero realmente no hay muchos casos pues registrados. Y la transmisión por causa de muerte. Esta transmisión por causa de muerte puede ser por vía testamentaria,
yo como autor decido dejarle los derechos a mis hijos, a mis sobrinos, por medio de testamento. Cuando el autor no realizó el testamento, aplican las disposiciones de ley en esta materia, que vienen a hacer la sucesión intestada, como los descendientes, ascendientes, y si ya no hay quien reclame, pasa al Estado durante los 80 años que dice la ley. Pasados estos 80 años, ya los derechos pasan a dominio público. Un ejemplo claro de esto son las obras de Rafael Pombo. Las obras de Rafael, yo puedo hacer un audiolibro, puedo hacer muchas cosas porque ya no le pertenecen a nadie, ya le pertenecen al dominio público. En esta parte vamos a hablar sobre los organismos en Colombia que se encargan de la protección de los derechos de autor. Pero antes de eso, les quiero hacer un ejemplo práctico. Digamos que alguno de ustedes ya tiene listo para publicar una obra. La ley le permite, por medio de 3 pasos, hacerlo de la siguiente forma, que es ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Por este sistema es gratuito, y les voy a mostrar cómo pueden entrar a esta página, que es realmente muy sencillo. Ya. Un momento. Dirección General de Derechos de Autor. La página es derechodeautor.gov.co. Y aquí encontramos en la parte de trámites y servicios el registro de obras. Y en esta parte, la misma página les va indicando por medio de tutoriales cómo realizar la inscripción, usuarios nuevos, usuarios registrados, y es completamente gratuita. El segundo paso es solicitar el código de barras por la cámara del libro. Y el tercer paso es el depósito legal obligatorio ante la Biblioteca Nacional de Colombia. Esto está estipulado en la Ley 44 de 1993. Las obras producidas en Colombia deben cumplir con un depósito legal ante la Biblioteca Nacional, esto con el fin de preservar las obras en el futuro, para las futuras generaciones. Y por aquí volvemos a la presentación. Aquí. Ahora vamos a entrar en materia de cada uno de estos organismos. El primero es la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Es un organismo del Estado colombiano que posee la estructura jurídica de una unidad administrativa especial adscrita al Ministerio del Interior y de Justicia. Es el órgano institucional que se encarga del diseño, dirección, administración y ejecución de las políticas gubernamentales en materia de derechos de autor y derechos conexos. En tal calidad, posee el llamado institucional de fortalecer la debida y adecuada protección de los diversos titulares de los derechos de autor y los derechos conexos, contribuyendo a la formación y al desarrollo de sustentación de una cultura nacional del respeto por los derechos de los diversos autores, titulares y de las obras literarias y artísticas.
¿Para quién está dirigido este organismo? Está dirigido a la publicidad, garantía de seguridad jurídica y autenticidad, a los derechos de los autores, artistas, intérpretes o ejecutantes, productores fonográficos y organismos de radiodifusión, y a sus causahabitantes, así como a los contratos que transfieren el derecho de autor o los derechos conexos y demás actos jurídicos relacionados con esta clase de prerrogativas. Transcurridos 15 días después de la inscripción, pueden consultar en su cuenta y descargar el certificado de registro en caso de que su obra por algún motivo no pueda ser registrada. Se enviará una comunicación electrónica a la dirección consignada a su solicitud explicando los motivos de la devolución. Ahora vamos a hablar de la Cámara Colombiana del Libro. La Cámara Colombiana del Libro es un gremio sin ánimo de lucro que representa y define los intereses de editores, libreros, distribuidores, con el objeto de promocionar el desarrollo del sector del libro en Colombia. Entre los logros de la Cámara del Libro está establecer la Feria Internacional del Libro de Bogotá como segundo evento editorial y cultural más importante de América Latina. Consolidarse como un aliado para promover la lectura y mejorar el acceso al libro en el país. Apoyar las acciones de las autoridades judiciales encargadas de prevenir y enfrentar la piratería de los libros. Mejorar e incentivar la circulación de autores, editores y libros colombianos en el exterior. Consolidar la literatura infantil y juvenil en el país por medio de esfuerzos concretos como el Festival de Libro para Niños, Jóvenes, que se lleva a cabo anualmente a nivel nacional. Y mejorar las buenas prácticas en el medio del texto escolar. Por último, vamos a hablar un poquito sobre la complementación legislativa. Las leyes que les traigo a colación son las que más abarcan el tema de derechos de autor en Colombia. Está como primer ítem la ley del libro, que es la ley 1379 del 15 de enero del 2010. Por medio de esta ley se organiza la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y se dictan otras disposiciones generales. Tenemos en segundo lugar la democratización y el fomento del libro colombiano, que es la Ley 98 de 1993 del Congreso de Colombia, por medio de la cual se dictan las normas sobre democratización y fomento del libro colombiano. Y por último traemos a esta presentación la Ley 23 de 1982, la ley sobre derechos de autor que trata en materia y regula los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores por la creación de una obra literaria, artística o científica. Dentro de los aspectos para reforzar en cuanto a la Cámara del Libro, les quiero como dar a conocer unos términos que van a encontrarse para los que estén interesados en conocer la página, que son el ISMN, que es el número internacional normalizado por la música. El ISBN, que es el número internacional, es del Sistema Internacional de Numeración para publicaciones de tipo libro. Identifica cada título impreso y digital de acuerdo con la procedencia, el país, y luego pues sigue otro código de barras como tal. En Colombia el ISBN está contemplado por la Ley 98 de 1993 y está dirigido principalmente a que el registro lo realicen los editores, entendido como la empresa o organización particular que se hace responsable de poner en marcha la producción de una publicación determinada. Los materiales como tal que pueden ser susceptibles a este código son los libros o folletos impresos, son las publicaciones en braille, los audiolibros, las publicaciones electrónicas, que en este momento pues es lo que más se está manejando en el medio, son los blogs,
todo lo que tiene que ver por medio de difusión en Internet, entre otras. Ya por aquí estoy finalizando la presentación, ya vamos a dar paso al conversatorio. Si alguien tiene preguntas, es el momento para que las desarrollemos. Listo, Melissa. Si quieres, mientras van formulando las preguntas, pues recordar que lo pueden hacer a través de los micrófonos. Que aquí perdí un poquito el audio. Ah, no, ya. Lo Ya. tenía cerrado, qué pena. Ah, Listo, ahora sí. ahora Entonces, sí. les estaba planteando que en el caso pues que tengan algún tipo de preguntas, saben que pueden abrir micrófonos, lo pueden hacer también a través del chat. Y nosotros tenemos algunas preguntas pues que ya teníamos como planteadas y que hemos conversado pues con algunas personas que han estado interesadas pues también en el tema, pero que de pronto no se pudieron conectar el día de hoy. Hay una pregunta clave, digamos como autores, y es si de pronto lográramos identificar que hay un caso de plagio, ¿cierto? Si nos damos cuenta que la obra que publicamos, que incluso Sí. podría estar hasta inédita, aparece pues como se reproduce u otra persona empieza a lucrarse económicamente de ella, ¿a qué entes, cierto? O qué tipo de acciones se podrían entrar a poner, pues, o frente a quién? En este sentido, la ley que nos va a regular es la ley civil colombiana. Pueden formular la demanda y esta demanda la van a presentar ante los jueces municipales perdón, pues, porque estamos en Medellín, pero jueces municipales o jueces del circuito. Como tal, la demanda la presentan con los mismos requisitos que se presenta en cualquier materia del derecho. Listo. Otra pregunta, digamos, ¿cuáles serían específicamente los trámites para legalizar o para publicar una obra en Colombia? Aquí podemos reforzar lo que estábamos explicando ahorita sobre los 3 pasos, que uno es el registro por medio del Registro Nacional de Derechos de Autor, la página que compartimos hace un momento, que es gratuita. Por ahí pueden hacer el registro. Cuando se trate, pues, de autores, personas naturales o también personas jurídicas. A través de la Cámara del Libro, por medio de la obtención del código de ISBN y por el registro de la Biblioteca Nacional. Listo, perfecto. Hay otra pregunta, también como muy en el marco en el que se inscribe incluso este proyecto, y es el tema de los derechos de autor cuando no es la persona natural. Y de pronto ahorita nos decías que solamente el autor, ¿cierto? La persona puede hacer el registro de la obra. Pero ¿qué pasa cuando una obra se inscribe en una creación colectiva? O sea, donde no es un autor como la persona, sino que puede haber una personería jurídica o puede haber un colectivo que se agremia a desarrollar algún tipo de obra, ¿cierto? ¿Y cómo Eh, se trabajaría el tema de los derechos? ¿Cómo se trabajaría ahí? Pues sabemos que si el colectivo tiene personería jurídica, no es sujeto como tal de los derechos morales, sino de los derechos patrimoniales. Entonces, en ese sentido, si son un colectivo de artistas, perdón, de músicos o un colectivo de escritores, en ese sentido se manejaría, cada uno recibe en proporción a su aporte. Listo. También hay otra pregunta que creo que surge mucho de esos entornos digitales y es cómo se registra una obra digital.
O sea, cómo se trabaja, cómo, o sea, ¿están las mismas entidades o habría que recurrir a otro tipo de entidades? Las mismas entidades protegen también este tipo de obras digitales. Listo. Daniela nos hace una pregunta y es ¿cuánto tiempo dura una obra protegida o si ese tiempo es indefinido? En este caso, pues vamos a tratarlo desde el punto de vista, si estamos hablando de Daniela como autora, su obra quedaría protegida durante la vida como tal de Daniela y 80 años en el futuro. Listo, pero digamos, por ejemplo, en ese caso que plantea Daniela, esos 80 años, esa protección ya no la asume el autor, sino que se ceden esos derechos. ¿Qué pasa con Durante, esos derechos? Sí. durante esos 80 años, digamos que reclamaron las personas que son herederas de la autora, ¿cierto? Pero si ya durante ese tiempo no hay quien reclame, ya pasa a ser dominio público. Y en el tiempo, y durante ese tiempo, si por ejemplo pasa que Daniela no tiene a quién de pronto dejarle, ¿cierto? A quién dejarle su obra, ¿cierto? No hay un heredero legítimo. Esos Antes de 80, pasar a antes de los 80 años, el sí, Estado exacto. colombiano se Pasa el encarga de Estado. la protección. Sí, señor. Ah, listo, perfecto. La pregunta, Melissa, y era, bueno, ahorita hablabas al final del tema del ISBN, ¿cierto? Que es el que aplica a los libros, a los impresos, el ISSN que aplica a las publicaciones periódicas, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo una obra que, o sea, un libro, pero que voy a hacer la entrega, o sea, no es una sola entrega, son varias, como que hay varios ejemplares, Como un pero compilado de... exacto, como varios volúmenes. Por ejemplo, eso, ¿qué pasa con esas obras en volúmenes? ¿Se registran como mm, libro, como pues revista? ¿Qué pasa? la ley te otorga protección sobre las que ya tengan existencia, pero las que tengas en borrador o que todavía no, o que son futuras, la ley no entra a trabajar en ellas. Es por cada compilación que vayas publicando, se te va protegiendo. Listo, ahorita Melissa también nos comentaba como los tres momentos por los que debe atravesar una obra, ¿cierto? Que eso es la parte de registro en la parte pues como derechos de autor, después pasa por la Cámara Colombiana del Libro donde le asignan como los ISBN, los códigos que son como las cédulas de cada una de las obras, y al Exacto. final pasa por la Biblioteca Nacional. ¿Qué tan obligatorio es para un autor tener que atravesar esos tres estamentos? Pues, o realmente es obligatorio, ¿qué beneficio le otorga? ¿Para qué hacerlo? Porque pues yo también puedo publicar y le saco una copia y lo entrego, ¿cierto? Pero por Eh, qué deberíamos hacer ese tipo de registros? Principalmente esos organismos fueron creados para darle como una protección adicional. Si bien es cierto que desde la creación ya el Estado tiene la obligación de protegerla por medio pues de las leyes de derechos de autor, este tipo de mecanismos lo que hacen es reafirmarte esa autoría que tienes sobre esa obra. Y inclusive dentro de los logros o las pautas que si tomamos en cuenta la Cámara del Libro, que se encargan también de difusión, de darle difusión, de incluirte en ferias de libros, pues es más que todo también por publicidad. Pero en sí, ¿tendría que ser obligatorio o no? Por el tema también de la propiedad intelectual, de alguna forma ya habría como pues cierta protección. Pues es que si vamos a hablar de un caso concreto, de Sí. que ya estamos en presencia de un plagio, de algún delito frente a la obra, el tener ya estos registros ya es una garantía oponible y un medio probatorio para llevar el proceso.
Y el Ah, nombre, y algo que de pronto olvidamos en la charla es que el Registro Nacional de Derechos de Autor tiene en su sede un centro de conciliación, el cual lleva todos estos procesos, que no solamente es iniciar con la demanda y llevarlo pues por la jurisdicción ordinaria, sino que primero puedes entrar a conciliar y ya posterior pasar a la demanda como tal. listo, perfecto. No sé si de pronto tengan otras dudas, quién más quiera participar. Básicamente, esas eran como las preguntas que teníamos. Creo que también reforzar lo que comentaba Melissa, es muy importante hacer el registro de las obras en estas tres entidades. Lo que hablábamos, sin el ISBN, pues no tenemos como ese registro o esa cédula de nuestras obras. Y obviamente hacer el depósito legal, pues la gente siempre piensa que es como un tema que es libre, ¿cierto? Pero hay una legislación que ya lo rige y es lo que nos permite tener como el registro y tener como ese gran patrimonio bibliográfico que es el que recopila la Biblioteca Nacional de Colombia. Entonces, independientemente de que estemos en el Amazonas, o en La Guajira o en cualquier departamento, debemos hacer llegar a la biblioteca 2 ejemplares de las obras que publiquemos. Eso garantiza que la obra permanezca en el tiempo, independientemente de que perdamos o vendamos todos nuestros ejemplares, pues siempre queda un registro que queda disponible para cualquier ciudadano y que garantiza pues como la permanencia de esos registros, ¿cierto? Que pueden ser en cualquier formato. O sea, también hay que pensar que la Biblioteca Nacional no únicamente recibe material bibliográfico, sino que también recibe audiovisual, también recibe fotografías, planos, y pues la idea es que quede todo lo que se publica allá en ese lugar pues en concreto, ¿cierto? Y es lo que busco, en este caso pues la ley también de patrimonio bibliográfico, como garantizar en Colombia. No sé, sí, pues básicamente también era como ese aporte, pues como que sí es importante registrar y también hay unos beneficios tributarios. Por ejemplo, en el caso de hacer los depósitos legales hay como un 16% de descuento en las impresiones, le dan un registro también a los impresores y a las editoriales. Y pues obviamente también tenemos que tener en cuenta que muchas veces todos estos pasos, ¿cierto? Todo eso que debemos hacer también va muy de la mano con la editorial, ¿cierto? Creo que la editorial también es una entidad, pues, o un organismo que se vuelve fundamental en ese proceso del de los derechos de autor. Claro Lo que que sí. pasa es que creo que no se puede hablar tan amplio porque depende mucho de los contratos que se firmen con cada editorial, ¿cierto? O sea, ¿cuánto Exacto. se cede? ¿O cómo sería esa parte? La sesión de contratos. Sí, Eh, pues como yo les estuve dando como a grosso modo, la sesión de contratos pues tiene la parte cedente, que es el autor como tal, la parte sesionaria, que es la entidad. Pero ustedes pueden ceder en una parte o en una totalidad esos derechos siempre y cuando pues respetando su autoría y su posición como autora de la obra. claro. Y también en esos derechos, por ejemplo, lo que se firma con la editorial, se podría plantear algo incluso después de la muerte de los autores. Claro, es que es un contrato, se manejaría como un contrato normal. Si usted le quiere adicionar cláusulas en el sentido de después de mi muerte o de hasta dónde quiero que la editorial manipule mi material, eso todo lo deja por escrito. Y ya hace parte como sí, como de lo que yo logre contratar directamente con la editorial, ¿cierto? Los Eso. acuerdos a los que... Eso está así dentro de los acuerdos que se lleven. Ah, bueno, hay otro tema que también es muy polémico y es, por ejemplo, cuando son varios autores en una obra. Entonces Sí. hay, por ejemplo, un autor, un ilustrador o hay varios escritores. Ahí, ¿qué pasa si la ley dice que es uno? En ese sentido, cada uno recibe en proporción a su aporte. Pero
si estamos hablando de una obra, de un libro ilustrado, donde tú creaste la parte literaria y otra persona creó la parte ilustrativa. Si lo vamos a enfocar por el lado de que es un libro ilustrado, la autora sería Laura por la creación del material literario. Pero ahí pues entraríamos a revisar caso concreto si la persona que hizo las ilustraciones va a reclamar su retribución económica o no está de acuerdo o se presenta una controversia. En ese sentido, hay que mirar caso particular. Exacto, pero por ejemplo, en el registro de derechos de autor solo hay un autor, ¿cierto? Y los demás Sí. son coautores. Hay que entrar a demostrar. Ah, ya. Pero cuando se registra, Ah, hay que en la parte del registro, sí. solamente uno, Ah, ya. Entonces aquí solamente como tocaría un entrar autor. a decidirlo en un grupo, ¿cierto? Sí, Listo, no sé, yo creo que ahora sí terminé todas mis preguntas, pues las preguntas que teníamos como planteadas y que han surgido como de la charla. No sé si de pronto alguna otra persona quiera plantear alguna pregunta. Hola, Dime, sí. yo quiero hacer un pequeño aporte, pero es como un claro. dato curioso chiquito, pues que yo trabajo en una editorial y Bienvenidos a todos los aportes. hablar un poquito del ISBN, pues aunque ya pues han mencionado mucho, pues lo que es como contarles que la sigla significa International Serial Book Number y es un número que es internacional, o sea, en todo el mundo siempre va a ser ese número del libro. Y los primeros tres números, que es 9, 7, 8, también siempre va a ser así. Los de la mitad corresponden a la representación del país y los últimos cuatro números son la identificación del libro como tal, pues ya, pues del libro como tal. Entonces, no, era solo como hacer ese pequeño aportecito de lo que es el ISBN, que es la cédula del libro. Listo. No, muchas gracias, Daniela. Muy importante tu aporte, muy complementario también, Como, porque muchas veces pues se pueden pasar datos que son bastante relevantes. Listo. No de Meli, si tienes alguna otra, algo como para concluir. Y creo que ya vamos cerrando. Pues la invitación queda abierta para que conozcan estos portales que les mostramos, no solamente si son autores y van a publicar o quieren conocer sus derechos, sino para que conozcan sobre estos medios, para que se informen, para que tengan pues como más amplio panorama, no solamente de que voy, un ejemplo, voy a Panamericana y veo tales ejemplares porque me interesa este autor, sino que por ese tipo de portales también pueden entrar a conocer y a ver información nueva que se pueden enterar y noticias, entre otras cosas. Listo, Melissa. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. A todos los que Gracias a ustedes por la invitación. Listo. A todos los que participaron también, muchísimas gracias por haber estado acá, por su tiempo. Invitarlos, pues ya estamos en la fase final de este proyecto que es Coleccionistas de Palabras, pero pues los invitamos a los talleres que todavía están pendientes. El día de mañana tenemos un taller a las 6 de la tarde que está enfocado en la parte de formación para mediadores de lectura, que se llama la lectura como juego, para que se puedan conectar. También el día sábado y el día domingo vamos a tener talleres de creación en libro de tela de 2 a 4 los 2 días y de 4 a 6 el libro álbum, pero va a estar mucho más enfocado en la parte de ilustración. Invitarlos a que nos sigan por redes sociales, en nuestra fanpage que es Coleccionistas de Palabras, y también pueden seguirnos por YouTube como Coleccionistas de Palabras. Nuevamente se pueden también conectar a nuestra página web www.coleccionistasdepalabras.org y bueno, seguiremos por acá trayendo más contenidos y pues esperamos que también esta iniciativa continúe incluso pues después de su cierre que será la próxima semana.
información que también les estaremos brindando pues los próximos días, que ya nos quedan pocos días. Bueno, muchas gracias a Daniela, a Andrés, a Ángela, a Luisa por haber participado y nos estaremos viendo en próximos encuentros. Muchas gracias por haber participado, muchas gracias Melissa por la información y por tu tiempo. Gracias a ustedes por permitirme el espacio. Bueno, que estén muy bien todos. Listo, hasta luego. Hasta luego.